Un perro dulce e indefenso fue abandonado por su propia familia en una carretera desierta, pero lo que sucedió después te sorprenderá. Poco después del abandono, la familia comenzó a sufrir una serie de tragedias. Era un día sofocante de verano. El calor era casi palpable y el cielo, de un azul profundo, parecía implacable, sin una sola nube que aliviara la abrasadora temperatura. El asfalto de la carretera desierta temblaba a lo lejos, como si el calor tuviera vida propia, y la brisa que soplaba era cálida, incapaz de traer alivio alguno. Dentro del coche, Thor, un perro de tamaño mediano con un pelaje marrón que brillaba bajo el sol, estaba eufórico. El viento entraba por las ventanas entreabiertas, despeinando el pelo de su cara. Sus ojos brillaban de alegría y su cola se movía frenéticamente, golpeando suavemente el asiento trasero. Amaba esos paseos en coche. Siempre que su familia lo llevaba, se sentía parte de algo más grande, de una unidad. Era su manera de demostrarle que formaba parte de la familia, y Thor, con su corazón puro y fiel, nunca dudaba de eso. En la mente de Thor, la vida era simple, sus dueños lo amaban, y él los amaba de vuelta. Recordaba los días corriendo por el jardín, jugando con los niños, ladrando alegremente mientras ellos reían y lo llamaban «buen chico». Cada mañana era una promesa de cariño, de afecto y de lealtad incondicional. Y en ese momento, Thor creía que este sería un día más, como tantos otros. Un día de aventuras junto a las personas que más amaba. Pero, a medida que el coche se alejaba de la ciudad, Thor comenzó a notar algo diferente. La carretera que antes estaba llena de coches y sonidos familiares, ahora estaba desierta. Los edificios habían sido reemplazados por árboles dispersos y terrenos vacíos, y el bullicio dio paso al silencio. Un silencio pesado, casi opresivo. Thor, con sus agudos instintos, notó el cambio. Inclinó la cabeza, sus ojos curiosos se dirigieron a sus dueños. Ninguna palabra fue dicha. El ambiente dentro del coche estaba extrañamente callado, y Thor, a pesar de su alegría natural, comenzó a sentir algo inquietante, una sensación de que algo andaba mal, pero no sabía qué. Entonces, el coche disminuyó la velocidad y se detuvo al lado de una carretera de tierra, un lugar que Thor nunca había visto antes. Era un tramo aislado, lejos de cualquier señal de vida, excepto por la vegetación seca y el sonido distante del viento soplando. El motor se apagó, y por un breve momento, todo quedó en silencio. Thor miró por la ventana, sin entender, pero aún esperanzado. Tal vez solo era una parada rápida para estirar las piernas, tal vez iban a jugar. Ya empezaba a prepararse para correr, imaginando que pronto su familia lo llamaría para un nuevo juego. Fue entonces cuando uno de los miembros de la familia, con una sonrisa que Thor reconocía, tomó su pelota favorita y la lanzó lejos. La pelota, esa misma que tantas veces había sido el centro de los juegos en el jardín, rebotó ligeramente y rodó hasta detenerse a unos metros, en medio del camino polvoriento. Thor, sin dudarlo, corrió. Su corazón latía con fuerza, no por preocupación, sino por emoción. Le encantaba ese juego. La sensación de correr, de atrapar la pelota y escuchar las risas satisfechas de su familia siempre le traía alegría. En ese momento, no había espacio para la duda. Era el perro más feliz del mundo. Pero, cuando recogió la pelota, algo extraño sucedió. El sonido del motor volvió a llenar el aire, rompiendo el silencio. Thor, con la pelota en la boca, se giró rápidamente, esperando escuchar la voz familiar de sus dueños llamándolo de vuelta. Pero eso no fue lo que ocurrió. En lugar de voces, escuchó el rugido del coche alejándose, las ruedas acelerando contra el suelo. Thor comenzó a caminar de regreso, pero pronto se dio cuenta de que el coche ya no estaba parado. Se alejaba, cada vez más rápido. El corazón de Thor se aceleró y soltó la pelota, comenzando a correr detrás del coche. Sus pasos eran desesperados, sus patas levantaban pequeñas nubes de polvo mientras se esforzaba por alcanzar el vehículo que ya se alejaba. El sonido del motor se fue haciendo cada vez más débil, hasta que, en un abrir y cerrar de ojos, el coche desapareció en el horizonte. Thor se detuvo. Sus patas temblaban de cansancio y desesperación. Miró fijamente al punto donde el coche había desaparecido, esperando que de alguna manera regresara. El viento cálido soplaba suavemente, levantando el polvo a su alrededor, pero para Thor, el mundo parecía haberse detenido. Sus ojos, antes tan vivos y alegres, ahora estaban llenos de confusión. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se habían ido sin él? Thor no entendía. Esperó. Los minutos pasaron, y luego las horas. Thor continuó allí, sentado al borde de la carretera, mirando al horizonte, creyendo que en algún momento su familia volvería a buscarlo. Creía en su lealtad, en su bondad, en todo lo que siempre ofrecía. Pero lo que Thor aún no sabía era que, esa tarde de verano, su corazón fiel había sido traicionado.
No sabía que la confianza que había depositado en su familia había sido rota de una manera cruel e irreparable. El calor del día comenzó a ceder, y el crepúsculo pintaba el cielo con tonos naranjas y rojos. El mundo a su alrededor cambiaba, pero él seguía en el mismo lugar, sin fuerzas para aceptar que había sido abandonado. Lo que vendría después sería una travesía solitaria, llena de desafíos, en la que aprendería, de manera dolorosa, lo que realmente significa estar solo en el mundo. Pero, en ese momento, todo lo que podía hacer era esperar. ¿Tendrías el valor de abandonar a tu mejor amigo? Si amas a los animales y te gustan historias emotivas como esta, no olvides suscribirte aquí en el canal. En los días que siguieron, Thor comenzó a vivir una realidad para la cual nunca había estado preparado. El perro, que antes conocía el confort de un hogar y la seguridad de estar rodeado de amor, ahora se encontraba perdido en un mundo indiferente. Vagaba sin rumbo por las calles, sintiendo el asfalto caliente bajo sus patas ya heridas. La carretera desierta donde lo habían dejado ahora parecía muy lejana, al igual que la vida que un día tuvo. El sol abrasador del verano quemaba su lomo, pero las noches eran aún peores. Cuando caía la oscuridad, Thor temblaba de frío, acurrucado bajo cualquier refugio improvisado que encontraba, un árbol, la sombra de un muro, o incluso un montón de cajas abandonadas. El viento nocturno aullaba, susurrando recuerdos de días más felices, pero lo que sentía ahora era el vacío. No solo el vacío físico del hambre, sino el del alma. No entendía por qué lo habían abandonado, pero aún creía, en su inocencia y lealtad canina, que su familia lo encontraría y lo llevaría de vuelta a casa. El hambre, sin embargo, era implacable. Thor, que siempre había tenido su cuenco lleno de comida fresca, ahora vagaba por las calles, olfateando cualquier cosa que pudiera comer. Restos de comida olvidados en botes de basura, pedazos de pan tirados en el suelo. Él, antes alimentado con amor y cuidado, ahora se conformaba con migajas. Su estómago rugía, y sus ojos, antes brillantes, comenzaban a perder el brillo de vitalidad, reemplazado por un cansancio profundo. Las personas que pasaban junto a él eran frías. Thor las miraba con una mezcla de esperanza y miedo, su cola moviéndose suavemente en un intento de buscar alguna gentileza. Pero, la mayoría de las veces, solo recibía miradas indiferentes, como si fuera invisible. Algunos incluso lo echaban, temiendo que fuera peligroso, sin imaginar que, detrás de esos ojos tristes, había solo un corazón roto, esperando cualquier señal de bondad. Aún así, Thor no se rendía. En medio del caos, mantenía viva una pequeña llama de esperanza. Creía que, en cualquier momento, podría ver el coche de su familia doblando la esquina, viniendo a buscarlo. En su mente fiel, él seguía siendo el perro querido, el compañero de los niños, el protector del hogar. Y por más que los días pasaran y su cuerpo se debilitara, Thor nunca dejó de esperar. Algunas veces, cuando el cansancio era demasiado, se tumbaba en una esquina, con los ojos fijos en el horizonte, imaginando que tal vez su familia también lo estaba buscando. En sus sueños, Thor se veía nuevamente corriendo en el patio, escuchando las risas de los niños y sintiendo el suave toque de manos amorosas en su cabeza. Pero, al despertar, la dura realidad lo golpeaba con fuerza, estaba solo, y el mundo a su alrededor parecía no importarle. El tiempo seguía pasando, y la lucha de Thor por sobrevivir se volvía cada vez más ardua. La sed quemaba su garganta, y muchas veces se veía lamiendo charcos de agua sucia en las aceras. Sus patas, que antes corrían libres y ágiles, ahora estaban lastimadas y heridas por las largas caminatas en busca de algún lugar para descansar. Pero aún así, no se rendía. Thor era un guerrero silencioso, guiado por la fe inquebrantable de que, de alguna manera, todo terminaría bien. Cada nuevo amanecer traía desafíos aún mayores, pero también renovaba su esperanza. Thor, a pesar de todo el sufrimiento, aún no estaba listo para rendirse en lo que más creía, el amor incondicional que un día recibió, y que, de alguna manera, seguía buscando. A cada persona que pasaba, a cada nuevo día que amanecía, él miraba con la misma expectativa, que alguien lo reconociera, que alguien lo acogiera, que su familia volviera a rescatarlo. La llama de la esperanza aún ardía, pero, ¿hasta cuándo resistiría? Mientras Thor enfrentaba cada día en las calles, la familia que lo había abandonado comenzó a sentir el peso de sus propias decisiones. Parecía que, desde el día en que lo dejaron en esa carretera desierta, las cosas comenzaron a desmoronarse. Inicialmente, pensaron que al deshacerse del perro estarían eliminando una carga. Un perro menos significaba menos gastos y menos responsabilidad. Pero la vida tenía otros planes. Poco después de haber abandonado a Thor, el padre, que sostenía a la familia con su trabajo estable, recibió la noticia de que la empresa cerraba sus puertas. De un día para otro, se encontró sin empleo, sin la seguridad financiera que siempre había mantenido su hogar.
Lo que antes parecía una decisión sensata, abandonar al perro para ahorrar, ahora se revelaba como un gesto vacío ante los problemas que empezaron a surgir. Los días pasaron y las tensiones dentro de casa comenzaron a aumentar. Los niños, que antes corrían felices en el patio con Thor, ahora se encontraban atrapados dentro de casa, sin el brillo de antaño. No entendían por qué el perro había desaparecido, pero sentían su ausencia como una sombra constante. Preguntaban a sus padres por Thor, pero las respuestas eran vagas, y la añoranza por su compañero de juegos crecía silenciosamente en sus corazones. Las risas que antes llenaban la casa se transformaron en un silencio incómodo. Pero el verdadero golpe vino cuando la madre, en un día cualquiera, se vio envuelta en un grave accidente automovilístico. Mientras volvía del mercado, intentando ahorrar lo máximo posible en las compras, otro vehículo se saltó el semáforo y chocó de lleno contra su coche. La colisión fue devastadora. Fue llevada de urgencia al hospital, con múltiples heridas graves. La recuperación sería larga, costosa e incierta. El padre, ya afectado por la pérdida de su empleo, ahora enfrentaba el peso de cuidar solo a los niños, mientras su esposa luchaba por su vida en el hospital. Las deudas comenzaron a acumularse, y las sonrisas, que antes eran tan frecuentes en la familia, desaparecieron por completo. Los niños, que antes solo se preocupaban por qué juguete o qué juego elegir, ahora sentían el peso de la incertidumbre, el miedo de perder a su madre y la extraña sensación de que algo más estaba mal. Lo que nadie en la familia podía entender era por qué esta serie de tragedias había comenzado. Pensaban que, al deshacerse de Thor, estaban resolviendo un problema. Después de todo, él solo era un perro, ¿verdad? Pero lo que empezó a revelarse lentamente fue la percepción de que algo más grande estaba en juego. Parecía que el abandono de Thor había marcado el inicio de un ciclo de eventos oscuros, como si el universo estuviera cobrando un precio por esa elección fría e irreflexiva. Cada miembro de la familia, en momentos de silencio, comenzó a reflexionar sobre lo que había cambiado. Antes, cuando Thor estaba cerca, el hogar era más ligero, más lleno de vida. Él no era solo un perro, era una fuente de alegría, una presencia silenciosa que traía equilibrio. Ahora, con su ausencia, las cosas solo empeoraban. Había algo en la lealtad de Thor, en su presencia inquebrantable, que mantenía a la familia unida de formas que nunca habían percibido. El padre, en sus noches de insomnio, comenzó a sentir el peso de sus decisiones. Recordaba el día en que se detuvo en esa carretera desierta y lanzó la pelota a Thor, como si fuera un juego. La mirada confusa del perro al darse cuenta de que el coche se alejaba era una imagen que ahora lo perseguía. Y cuanto más reflexionaba, más entendía que ese fue el principio del fin. La madre, incluso en el hospital, en sus momentos de lucidez, también pensaba en Thor. Sentía un vacío, una añoranza que no quería admitir, pero que estaba allí. Los niños, por su parte, dejaron de preguntar por el perro, pero en sus corazones aún había un dolor silencioso. Sabían, de alguna manera, que al perder a Thor, habían perdido más que una mascota. Perdieron una parte esencial de lo que los mantenía conectados. La tragedia que golpeó a la familia no era solo financiera o física. Era emocional. Era espiritual. Y, de manera sutil, cada uno comenzó a darse cuenta de que, al abandonar a Thor, habían abandonado algo de ellos mismos. Dejaron atrás más que a un perro en la carretera, dejaron atrás la capacidad de cuidar, de amar sin condiciones, de valorar las pequeñas cosas que mantenían a su familia en pie. Ahora, en medio del caos y las dificultades, cada miembro de la familia empezaba a darse cuenta, aunque aún de forma inconsciente, de que tendrían que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Pero el destino ya estaba sellado, y el camino de regreso sería largo y doloroso. Después de esta lección de vida, ¿crees que esta familia merecía una segunda oportunidad? Un día, Thor, ahora acostumbrado a la dura vida en las calles, vagaba cerca de un parque, olfateando el suelo en busca de cualquier migaja que pudiera saciar su creciente hambre. Sus patas, lastimadas y cansadas, apenas podían soportar el peso de su cuerpo, y sus ojos, que alguna vez estuvieron llenos de alegría, reflejaban el sufrimiento de meses de abandono. El mundo a su alrededor seguía su ritmo, y las personas en el parque apenas notaban su presencia, hasta que un hombre anciano, que paseaba por allí, se detuvo al verlo. El hombre, de cabellos grises y semblante tranquilo, observó a Thor con atención. Algo en ese perro le resultaba familiar. Entonces, de repente, lo recordó. Era el mismo perro que había visto en una campaña de adopción años atrás. Thor, con su pelaje marrón brillante y ojos gentiles, había sido promovido como el perro ideal para cualquier familia. Pero lo que más tocó al hombre fue recordar que más tarde había sabido que Thor había sido abandonado, descartado por quienes debían cuidarlo. Con el corazón apesadumbrado, el anciano se acercó a Thor. No quería asustarlo, así que lo hizo lentamente, extendiendo una mano amiga.
Thor, al principio, dudó. En los meses que estuvo solo, había aprendido a desconfiar de las personas. Pero al ver la amabilidad en los ojos de aquel hombre, algo en su corazón herido cedió. Tal vez era la soledad, tal vez la desesperada necesidad de encontrar un nuevo refugio. De cualquier manera, Thor dio un paso tímido hacia el anciano. El hombre, sintiendo el peso del sufrimiento de ese perro, se agachó y, con delicadeza, pasó la mano sobre el lomo de Thor, sintiendo los huesos bajo el pelaje maltrecho. «No te mereces esto», susurró con una voz suave, como si ya conociera toda la historia sin necesidad de palabras. Decidido a cambiar el destino de Thor, el hombre lo llevó a su hogar. La pequeña casa del anciano era simple, pero llena de amor y compasión. Por primera vez en mucho tiempo, Thor sintió el calor de un hogar de nuevo. El anciano cuidó de sus heridas, tanto físicas como emocionales. Baños calientes, comida fresca, y lo más importante, cariño y atención pasaron a formar parte de la nueva vida de Thor. El tiempo pasó, y Thor, lentamente, comenzó a recuperarse. Su pelaje volvió a brillar, sus patas se fortalecieron, y poco a poco, aquella mirada triste fue reemplazada por un brillo de esperanza. Había encontrado un nuevo dueño, un hombre que lo amaba incondicionalmente. Juntos paseaban por el parque, jugaban en el jardín y compartían ese tipo de vínculo que solo nace de la compasión y el respeto mutuo. Pero el destino, que tantas veces había sido cruel con Thor, aún reservaba una última sorpresa. Exactamente un año después del rescate de Thor, mientras paseaba con su nuevo dueño por una plaza en el centro de la ciudad, tuvo un encuentro que cambiaría todo nuevamente. A lo lejos, Thor vio un grupo de personas que le parecían vagamente familiares. Cuando se acercaron, sus ojos se agrandaron. Era su antigua familia. Estaban diferentes. El padre, que antes caminaba con confianza, ahora lo hacía cabizbajo, con el rostro marcado por las preocupaciones. La madre, que había sufrido un accidente, usaba un bastón y parecía abatida por el dolor, tanto físico como emocional. Los niños, que un día jugaron tanto con Thor, estaban más serios, sus rostros reflejando la tristeza y las dificultades por las que había pasado la familia. Cuando los ojos de la familia se encontraron con los de Thor, el tiempo pareció detenerse. Lo reconocieron inmediatamente. El perro que un día habían abandonado, que consideraban una carga, ahora estaba frente a ellos, saludable y bien cuidado, junto a un nuevo dueño. El padre se detuvo y miró a Thor con una expresión de profundo arrepentimiento. La madre, con lágrimas en los ojos, bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de culpa. Los niños, que tanto habían extrañado a Thor, lo miraban con tristeza, como si hubieran perdido algo precioso para siempre. Thor, por su parte, no sabía qué pensar. Se detuvo al lado de su nuevo dueño, con la cola ligeramente baja, confundido por las emociones contradictorias que surgían en su corazón. Esa era su antigua familia, las personas que amó incondicionalmente, pero que lo traicionaron de manera cruel. Sin embargo, Thor, en su naturaleza pura y fiel, no sentía rencor. Solo los miraba, como si tratara de entender que había cambiado. El anciano, al percibir la tensión en el aire, puso la mano sobre la cabeza de Thor, y con una voz firme, rompió el silencio. «Este es el perro que ustedes abandonaron, ¿verdad?» El padre, con lágrimas en los ojos, solo asintió. «Cometimos un error», dijo con la voz temblorosa. «Pensamos que nuestros problemas mejorarían sin él, pero todo fue de mal en peor. Perdimos mucho más de lo que imaginábamos». La madre, con los ojos llenos de arrepentimiento, intentó acercarse a Thor, pero él dio un paso atrás, aún inseguro. El anciano, que ya había visto el sufrimiento de Thor, no permitió que la familia se acercara demasiado. Lo dejaron para morir, y él sobrevivió. Ahora tiene un nuevo hogar, y está siendo amado como se merece. La familia guardó silencio, incapaz de argumentar. Sabían que el anciano tenía razón. Habían cometido un error grave, y ahora estaban pagando el precio. Thor, que un día fue suyo, ahora pertenecía a alguien que jamás lo abandonaría. El padre, con la voz entrecortada, murmuró: «Perdón, Thor. No te merecemos». Pero Thor, en su inocencia y bondad, no necesitaba disculpas. Ya había encontrado algo más valioso, un nuevo comienzo, una nueva oportunidad de ser feliz. La tragedia había dejado marcas profundas en la familia, pero también trajo una lección valiosa. Al perder todo lo que consideraban importante, finalmente entendieron el verdadero significado del amor y la compasión. El abandono de Thor, que antes parecía la solución a sus problemas financieros y emocionales, ahora se revelaba como un error irreparable. Cada día sin él era un recordatorio silencioso de la falta de amor y gratitud en sus vidas. Mientras tanto, Thor florecía en su nuevo hogar con el anciano que lo había adoptado.
Bajo los cuidados cariñosos del hombre, recuperó no solo su salud, sino también la confianza en las personas. Las heridas causadas por el abandono empezaron a cicatrizar, y Thor vivía sus días en paz, rodeado de amor y atención. Aún así, el destino, que tantas veces había sido cruel con él, tenía algo más reservado, no solo para Thor, sino también para la familia que lo había perdido. El anciano era un hombre sabio, que entendía la importancia del perdón. Cuando la familia expresó su profundo arrepentimiento y pidió ver a Thor nuevamente, el anciano reflexionó mucho. Sabía que, a pesar del dolor que habían causado, ellos merecían una segunda oportunidad para redimir sus errores. Después de todo, el amor es una fuerza que sana, tanto para quien lo da como para quien lo recibe. Entonces, en un día soleado, el anciano decidió permitir que la familia visitara a Thor. Llegaron a la pequeña casa del anciano con el corazón apretado, llenos de incertidumbre y esperanza. Cuando entraron en el jardín, Thor, que jugaba tranquilamente con su nuevo dueño, los miró con curiosidad. No había rencor en sus ojos, solo la serena aceptación de un perro que ya había encontrado la paz dentro de sí mismo. Los niños, que antes corrían con Thor por los campos de su antigua casa, fueron los primeros en acercarse. No pudieron contener las lágrimas al verlo tan saludable y feliz, muy diferente del perro abandonado que recordaban. Vacilantes, lo llamaron Thor. Para sorpresa de la familia, Thor movió la cola lentamente, como si en su naturaleza bondadosa no hubiera espacio para el resentimiento. Se acercó a los niños con cautela, olfateando sus manos, y pronto los lamió, aceptando su cariño. El padre, visiblemente emocionado, cayó de rodillas, incapaz de contener las lágrimas. «Perdón, amigo mío, te fallamos». La madre, con los ojos llenos de arrepentimiento, acarició suavemente el pelaje de Thor, y en ese momento, sintieron que el peso de sus acciones se disipaba, al menos un poco. El anciano observó la escena en silencio, satisfecho al ver que el perdón no solo era posible, sino transformador. Sabía que al permitir que la familia visitara a Thor, les estaba enseñando la mayor lección de todas, que el amor que damos, sea a un ser humano o a un animal, siempre regresa. Y que el verdadero perdón es un acto de sanación tanto para quien lo ofrece como para quien lo recibe. La familia, aunque profundamente arrepentida, sabía que Thor ahora pertenecía a otro hogar, un hogar donde era valorado y amado incondicionalmente. Comprendieron que, aunque no podían deshacer el pasado, podían honrar el presente con gratitud. Decidieron visitar a Thor regularmente, siempre respetando los límites del anciano que lo adoptó, y con el tiempo, esa rutina se convirtió en un símbolo de su redención. Thor, que había sufrido tanto en las calles, ahora tenía lo mejor de dos mundos, un nuevo dueño que lo amaba y cuidaba, y una familia que, aunque ya no era suya, lo reverenciaba y respetaba con el cariño que siempre mereció. La vida le había dado una segunda oportunidad, no solo para sobrevivir, sino para prosperar. Con el paso de los meses, la familia fue reconstruyendo lentamente sus vidas. El padre encontró un nuevo trabajo, y la madre, aunque aún lidiando con las secuelas del accidente, vio mejorar su salud. Los niños, que habían aprendido el valor de la responsabilidad y del amor incondicional, crecieron con el ejemplo de Thor siempre presente en sus mentes. Sabían que el perro que un día perdieron ahora era un recordatorio vivo de que el amor verdadero nunca se desvanece, solo se transforma y encuentra nuevos caminos para florecer. Al final, Thor no solo había encontrado paz, sino que también le había dado a esa familia la oportunidad de aprender una de las lecciones más profundas de la vida: el amor que das es el amor que recibes. Y aunque la familia había cometido errores, el perdón de Thor y la generosidad del anciano les mostraron que siempre hay tiempo para la redención. Thor, el perro que un día fue abandonado al borde de una carretera, ahora vivía una vida plena, rodeado de amor y gratitud, una vida que, más que nadie, merecía. Si te gustó esta historia, no te pierdas la próxima que aparecerá en tu pantalla. Y no olvides dejar tu like para que sepa que disfrutas este tipo de contenido.